cierto, marica, no voy a... Marica, una mierda. El complemento no complemento. Marica, esa vuelta tiene más días que Bucaramanga. No, yo que como que... Pasó el quiz de morfo ahí, ¿no? ¿Cuánto? En 3. Bien. Buenas tardes, Hola, profe. queridos estudiantes, ¿cómo van? Bien, ¿y tú? Bueno, Estaría mejor si hubiera que el 4 o entonces un 5. poco acá he colocado como prospecto de la clase, pues del tema básicamente, ¿no es cierto? Entonces ayer vimos todo lo que tenía que ver con el concepto del sistema del complemento, que tenía que ver con un sistema enzimático que cuando no está activo actúa como un sinónimo, como un sustrato de cuando está activo actúa como un enzima. Trabajamos sobre ese concepto y trabajamos las vías de activación principalmente. ¿Son cuáles? La vía reactiva y la vía. Pero esto en los libros se entiende. A punta de dedos uno se lo aprende. ¿Vale? ¿Qué productos activan la vía clásica? ¿Se recuerdan? ¿Y esto cómo se llama? Complejos, antígeno, anticuerpo. Estos son los que inician la vía clásica. ¿Quién activa la vía? ¿Cuál es el ligando que activa azúcar? ¿Habíamos visto algún azúcar en especial? En la vía alterna. CC más agua espontáneamente. Entonces, ¿cuál creen que sea la vía que tenga que tener como más cosas reguladoras? La última. Sí, está muy delicada porque se puede activar de nada. ¿Sí? Exacto. Bueno. Entonces vamos a ver, bueno, también habíamos visto las vías, los componentes propios de cada vía, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuáles son los componentes exclusivos de la clásica? C1. Todo eso se llama C1. ¿Qué otra? Muy bien, C4 y C2. Muy bien. De las lectinas, ¿qué es qué? Lectina. Empezamos con lectina unidora y manosa. Y en la alterna, y C3. Factor B, y hay otra. El fósforo. El fósforo es compañero. Los receptores de estos productos. Ya vamos a ver. B, D, Un amigo. ¿qué es común? Pero empiecen por arriba. Y bien. Listo. Bueno, tienen dominado el tema. Ah, sí, gracias. Y aquí pues C1, Q, R, S,
Bueno, cuando puedan hacer ese gráfico sin mirar, aprendieron. Bueno, entonces vamos a ver las funciones. Ya hemos ayer hablado de algunas, pero pues hay otras que no hemos tocado o mencionado. Entonces, una de las más importantes que hablamos ayer, silencio, era la opsonización, ¿sí? Entonces, ¿qué componentes del complemento tienen esa función? Son las fracciones grandes cuando se extienden estos componentes. Entonces tenemos opsonización, podría ser C3b, ¿no es cierto? Que se origina pues en todas, ¿no? C4b, que viene de acá, ¿no es cierto? Y esta, bueno, hoy les voy a contar esta cosita. Resulta que esta molécula puede seguir sufriendo excisiones en presencia del factor B y del factor D. O sea, en un primer momento se forma C3, esta es la química, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que se forma C3B cuando se activa? Pero si este B se sigue en presencia del D y del D, se convierte en C3D. Y si sigue en presencia del B y del D, se convierte en C3G. Sí, o sea, eso solo va a pasar en la alterna. Vuelvo a repetir. Cuando en la vía alterna, cuando se activan estos, ¿qué se genera? C3B. ¿Sí? Y ese C3B venía y se pegaba a la convertasa del C3, de C3BBB, más C3B daría la convertasa del C5. Pero también ese C3B puede, una parte, seguirse degradando en presencia del factor B y D. ¿Sí? Si sigue habiendo abundancia y liberación o están estos factores circulando, él se sigue degradando y se degradaría a C3D y C3G. ¿Sí? O sea, otros componentes más allá. Entonces, las moléculas que realizan opsonización son C4B, que voy a poner aquí, C3B, y ya pues ya lo mencionamos, y C3D, ¿vale? Y esto también. Sino que estas son propias de la alterna y no son tan aumentadas, o sea, como tan abundantes en los suelos, ¿sí? Son más abundantes el C3D. Pero también estos subproductos, está muy bien esa palabra, subproductos de C3, productos de la degradación en presencia de B y D, van a seguir generando otras opsoninas, ¿vale? Que van a ser muy importantes. Entonces, cuando hablamos de opsonización, aquí me pueden completar el cuadrito. ¿Qué me falta? C3B y C3G. Sí, y ahora, de todo esto que estoy mencionando, ¿cuáles son las principales opsoninas? C3B y C4B, ¿vale? Son las principales opsoninas. Entonces, es lo que vemos acá, C3B y este C3BI, que significa que es el que sale de acá degradado de aquí, ¿sí? Bueno, listo. Entonces, ¿está clara esa función? Sí. ¿Y de dónde se opsoniza? ¿Sí? Listo. Segunda función del cuadrito. Por favor, ¿alguien me lee? Quimiotaxis y activación de células. ¿Qué entienden ustedes por quimiotaxis? La migración como los animales que ellos detectan como estímulos, señales químicas de torrenos, y en base a esto se dirigen hacia ellos y alejan de ellos. Muy bien, creo que está claro, todos están de acuerdo con ese concepto. Entonces, algunos subproductos de las vías del complemento actúan como factores quimiotácticos. ¿Sí? Factores, entonces,
Recuerden que tenemos una bacteria y la bacteria está, digamos, podría estar interactuando con una mucosa o con un tejido, ¿sí? Entonces, se activa el complemento, supongamos que por antígeno anticuerpo, ¿sí? Por complejo inmune, se activó. Entonces, una vez se activa esta cascada, se libera C3A y C5A. Ese C3A y ese 5A son muy chiquiticas y ellas buscan la sangre, o sea, se van por el endotelio. Si están en la mucosa, recuerden que la mucosa por debajo, inmediatamente por debajo de la mucosa están los vasos sanguíneos. Entonces estas moléculas se pueden filtrar a través de esos espacios intercelulares y pueden alcanzar fácilmente el torrente sanguíneo. Entonces, al ir por el torrente sanguíneo, las células que vayan por el torrente tienen receptores contra receptores de C3A y de C5A, de tal manera que a los sensores detectar o testear la concentración de C3A o C5A, la célula se dirige hacia donde está el patógeno, ¿sí? La fuente de esa quimiotaxis. Entonces, esa quimiotaxis está debida principalmente a estas moléculas, a estos subproductos C3A y C5A. También C4A, pero en mayor capacidad de activar esa quimiotaxis la hace el C5A. Entonces el C5A es un agente quimiotáctico más poderoso que C3A y que C4A, ¿sí? Y por eso ayer yo les dije, esta y esta son las más poderosas anafilotoxinas. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir quimiotaxis es que atrae más células y ya anafilotoxina es que induce la inflamación. ¿Sí? Que es diferente el concepto. Quimiotáctico es, como decía Sebastián, que atrae, y anafilotoxina es que induce la inflamación. Ya lo vamos a ver ahorita esa actividad. ¿Está claro esa segunda función del complemento? Bueno, tercera función, la lisis. La lisis ayer la vimos. ¿Está dada a partir de quién? Del complejo ataque de membrana, ¿sí? En inglés sería MAC. Ese complejo ataque de membrana, entonces ayer, si me recuerdan, está formado por... Muy bien. ¿Quiénes se anclan? ¿C5b o C9? C5b. Con C6. Y esto ya se polimeriza. Muy bien. Bueno. Entonces esta tampoco tenemos problema. Recuerden que esa lisis es múltiple. O sea, es muchísimos microtubos. Y esta es la bacteria, es del orden de esta cantidad de microtubos. Por tanto, la célula se va a llenar de líquido y va a estallar. ¿Sí? Entonces, de esa manera... Las dos, porque si la saca, ella se encoge, shrink en inglés. Se encoge y se arruga como una agua pasta. Pero si entra el líquido, se estalla. Listo, entonces, se me fue la paloma. Que tenía mucho... Pasa de manera muy Entonces, chicos, ¿me podrían decir 3 funciones efectoras de la inmunidad innata? Efectores de la inmunidad innata. Ya tenemos que ir resumiendo la inmunidad innata, ¿sí? Pero todavía no. Lisis. La lisis de la célula es un mecanismo efector ¿de quién? De la inmunidad innata. ¿Necesito ayuda del T? No. ¿Necesito ayuda de otra célula de inmunidad adaptativa? No. Se activó, es un mecanismo efector. O sea,
La inmunidad innata tiene sus cosillas. Sí, y una de esas es la capacidad de lisis. ¿Sí? Lisan las bacterias sin que armemos tanto lío. Y lo elimina, no, efectores que él mismo lo ejecuta. O sea que la inmunidad innata actúa solita y ejecuta y defiende, nos defiende de los patógenos, de los microorganismos solita, es efector, ¿sí? Efectora. Y esto es la lisis. La lisis está eliminando el microorganismo. Las otras, entonces, una capacidad efectora podría ser también la activación de las células, la ozonización, ¿sí? Eliminar. Esta me encanta. Cuando tenemos células muertas, cuando tenemos complejos inmunes en esas enfermedades autoinmunes, eso todo puede ser eliminado a través del sistema del complemento, ¿sí? Eso es otra función efectora, limpiar el mugre, ¿sí? Eso ayuda a qué? Hay un término específico para el equilibrio. ¿Cómo se llama? La homeostasis. Y ese es el fin último del sistema inmune. Defendernos y dejar el equilibrio. ¿Sí? Y si algo tiene la inmunidad innata es eso. Ella ejecuta y una vez para toda, para la inflamación, regula, bloquea. Una pregunta, es que la ozonización utiliza anticuerpos, ¿eso sería todavía el sistema innato o sería el sistema adaptativo? Porque según tengo entendido, la ozonización marca las células con inmunoglobulinas que tienen nuestros cuerpos, entonces ¿eso sigue siendo innato o ya vendría siendo adaptativo? Sí, esa podría ser una función de los anticuerpos, pero tienes que entender ozonización como el término de ayudar a que se reconozca como apetitoso e induzca su eliminación. Entonces, una sustancia que hace ozonización es el complemento y otra molécula que también hace ozonización son los anticuerpos. Por supuesto que los anticuerpos son de ¿cuál sistema inmune? Adaptativo, eso ustedes no lo pueden dudar nunca. Linfocito T y linfocito B, sistema inmune adaptativo, ¿vale? Pero ahora vamos a ver cómo el B puede actuar en el innato. Ya les voy a enseñar. Bueno, entonces acá. Y bueno, miren, voy para esa pregunta. Estímulo de la producción de anticuerpos. ¿Se acuerdan de C3D? De la vía C. Cuando se extiende C3B en presencia de B y D, vuelve C. Profesor, digamos, mientras algunos se realizó C3, se produjo C3D, mientras algunos van y siguen la vía que nosotros la llamamos otros hacen esto. Sí, como que una parte se va para acá y otra para allá. Una característica que tiene el complemento, ¿no les parece? ¿No la han visto? Se llama amplificación. O sea, como que todos unen. Como que, por ejemplo, cuando el C3B viene y se une aquí al C3B y forma la convertasa, ¿no es cierto? O cuando el C3, o sea, esta se puede activar, esta también, y juntas se están haciendo más inflamación. O sea, y el carácter de la C5A y de la C3A, que no lo hemos visto, pero ahorita lo van a ver. Ellas cuando llegan a las células que desean esas concentraciones, hacen más inflamación. O sea que el complemento por todos lados está siempre haciendo una amplificación. ¿Sí? Y aquí lo vamos a ver. C3D resulta, el niño de los anticuerpos, que en los linfocitos B, linfocito B, lo primero que tiene un linfocito B, ¿qué será? ¿Y ese cómo se llama? BCR. ¿Y cómo se llama el de los T? BCR. ¿Listo? Listo. Este BCR siempre tiene un amiguito. El CR2. Aquí está el CR2. ¿Les parece conocido? Si no se pueden confundir con CDR1, CDR2 y CDR3. ¿Esto dónde está? Está en la
¿En el epítope? En el aparato. Muy bien, en el parátope. ¿Son las regiones de qué? De complementariedad, y ahí estamos en el anticuerpo. Esto es muy diferente a esto. ¿Sí? ¿Qué es CR? Receptor de adivine quién, de complemento. ¿Sí? Entonces, los linfocitos B, ¿qué les pasó? ¿Todo bien? Los linfocitos B siempre tienen este señorito, el PCR y el CR2. El CR2 también se conoce como CD21. También tienen otros que se llama el CD19. Y también tiene otro que se llama el CD81. Si yo estoy en un citómetro de flujo y quiero marcar, identificar cuántos linfocitos B tiene una persona, ¿qué marcador puede usar? Cualquiera de esos conjuntos. ¿Sí? Entonces puede usar el BCR, el CR2 o CD21, el CD19 y el CD81. Bueno, borren estos para que no se confundan, ahorita después. Vamos a fijarnos en esto. Imaginémonos una bacteria opsonizada con C3D. Esta es una bacteria y aquí como en verde voy a poner a quién? A C3D, C3D, ¿sí? Entonces, CR2, niños, CR2 reconoce a C3D, ¿sí? Y el anticuerpo específico para ese lipopolisacárido capsular puede reconocer aquí su epítope. Vale. Profe, ¿podría dibujar arriba a la izquierda? Sí, profe. Vale. Perdón. Estábamos hablando del linfocito B, ¿vale? Entonces acá tengo una bacteria, ¿sí? Esta bacteria, estamos diciendo que C3D es una opsonina, ¿sí? Entonces puede estar aquí, ¿vale? C3D, C3D, está opsonizando esta bacteria. Si se encuentra un linfocito B, que a su vez tiene el receptor CR2 y un anticuerpo que seguramente va a encontrar aquí, digamos, el epítope del lipopolisacárido.